Buenos días, hermanos. Es un privilegio y merecido estar acá acompañándolos esta mañana. Hoy, domingo 25 de octubre del 2020, el Señor ponía una palabra en mi corazón que había venido dando vueltas durante hace algún tiempo. Es una palabra que está dirigida principalmente a creyentes. Y la verdad que yo no sé cuántos años tengas tú en el Señor. Lo que sí te puedo decir es que esta palabra demanda un mayor reto mientras más años tienes en su presencia. Y lo más probable es que no te vaya tan bien. Y todo comienza cuando tú te acercas al Señor y comienzas a caminar, y el Señor te va limpiando de todas esas cosas malas que tú tenías antes de conocerlo, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de pecados como que tenías borracheras, o estabas en drogas, o eras mentiroso, o incluso podías robar, o eras infiel. Y seguramente antes trataste de dejar esas cosas y no pudiste, y finalmente cuando llegaste a los pies del Señor, el Señor te limpió. Pero luego vas avanzando y te vas dando cuenta que hay muchas cosas más en tu vida que tienes que cambiar. Esas cosas que al comienzo, cuando no conocías al Señor, no te eran tan evidentes, cuando lo vas conociendo, te van confrontando en tu vida. Ya no son, de repente, tremendos pecadazos, pero son cosas que haces mal y que necesita ser limpiado y que necesita ser cambiado. Algunos ejemplos, por ejemplo, sí, ser una persona que hablas mal de la gente, que criticas por criticar, que te metes en la vida de los demás, o de repente eres una persona envidiosa, o de repente eres una persona resentida, que guardas mucho rencor en tu corazón, o eres una persona malhumorada o gritona. Y hay todas estas cosas que el Señor te va mostrando a lo largo de tu caminar que están mal. Y tú vas desarrollando esa relación con Dios, y conforme vas creciendo espiritualmente, te vas dando cuenta, ¿no? ¿Cómo vas creciendo espiritualmente? Vas creciendo espiritualmente conociendo lo que dice la palabra, conociendo lo que dice nuestro ejemplo a seguir, que es Jesús. Y la única forma de conocer lo que Jesús quiere enseñarle a todo el mundo es leyendo la palabra, es conociéndolo a Él, es escuchando prédicas y leyendo la palabra. Pero también vas desarrollando a lo largo de tu caminar una relación entre tú y Dios, porque Dios te puede hablar a ti a través de la palabra, pero tú hablas con el Señor a través de la oración. Esas conversaciones en donde tú te comunicas con Él, donde tú abres tu corazón, donde tú les dices tus necesidades, las situaciones que estás pasando, le das gracias, le pides favores. Y en este proceso de comunicación, que es la oración con el Señor, la pregunta que yo te pongo y que vamos a estudiar esta mañana es: ¿cuántas veces en ese proceso de comunicación y de oración con el Señor tú le pides permiso a Dios para hacer algo? ¿Cuándo tú tienes que tomar una decisión en tu vida y reconoces que no eres capaz de tomar esa decisión y recurres al Padre para pedirle un consejo, para pedirle ayuda? Señor, esto es agradable a ti, esta decisión que estoy tomando yo es una decisión agradable a ti. ¿Por qué le cuesta? Y no estamos hablando de decisiones diarias, no estamos hablando que te levantes y le preguntes al Señor si hoy te vas a lavar los dientes, o te vas a cambiar, o te vas a bañar. Evidentemente ese tipo de decisiones no, pero hay una serie de decisiones que son importantes en tu vida. Por ejemplo, algo relacionado al trabajo, alguna decisión de repente de mudarte, o de qué cosa estudiar, o dónde estudiar, o si te tienes que cambiar de trabajo. ¿Cuántas veces le consultas al Señor lo que vas a hacer? No queremos, porque queremos ser autónomos, queremos ser autosuficientes. No queremos depender de la decisión del Señor respecto a esa decisión. No queremos que alguien opine respecto al futuro nuestro. Y peor aún, muchas veces no queremos que Dios se manifieste respecto a esa decisión que está en tu corazón y que tú quieres tomar. Ahora vamos a estudiar una serie de ejemplos de personajes de la palabra
que algunos le consultaron al Señor sus decisiones y otras veces no. Y vamos a ver en ese proceso cuál es el resultado de tener esa comunión con Dios y esa dependencia de Dios. La primera historia que vamos a compartir esta mañana es una historia de Josué cuando no le pregunta a Dios sobre algo. Y el contexto es que Josué y el ejército de Israel había conquistado Jericó. A través del poder de Dios había conquistado esta ciudad amurallada. Cuenta la historia que sucedió algo sorprendente. Rodearon la muralla con sonidos de trompeta y los muros cayeron. Y Dios, haciendo algo sobrenatural, le entregó esa victoria a Josué y al pueblo de Israel. ¿Alguien tiene alguna duda que esto es sobrenatural? ¿A alguien le cabe algún ápice de duda que no está la mano de Dios en esa victoria? Yo creo que no. Pero eso es lo que había pasado. Y la primera historia, vamos al libro de Josué 9, versículos 1 y 2, y dice: Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en todas las cosas del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, canoneos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Y ahí estaban todos esos pueblos que eran enemigos de Israel. Y hasta ahí todo bien. Jehová le había dicho a Josué que iba a tener que conquistar la tierra prometida. Josué sabía que iba a tener que pelear contra todos estos pueblos, contra todos los enemigos del pueblo de Israel. Y la historia continúa en el versículo 3, dice: Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos, y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y había este pueblo se estaba preparando para engañar a Josué. Se pusieron todas estas ropas viejas para fingir que habían venido desde lejos. Y la historia continúa en el versículo 8 y dice: Y ellos respondieron a Josué: Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿Quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: Tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y hasta ahí pues todo sonaba bonito, todo era normal que venga alguien a pedirte ayuda desde lejos y que te diga encima, oye, yo conozco la fama de Dios, ¿no? Yo conozco todas las maravillas que ha hecho desde Egipto, Josué lo sabía. Y eso hace que de repente puedas inclinar tu corazón. Muchas veces hemos escuchado historias de personas que contratan a otras personas y dicen: sí, porque esta persona es cristiana. Y ya desde el hecho que tenga el rótulo de cristiano, hace que lo veas de una mejor forma. Y la verdad que hemos visto muchas historias donde ha terminado siendo todo lo contrario, ¿no? Y esta pareciera una situación parecida. Viene ese grupo de gente, le habla a Josué bien de Jehová, y Josué le parece bien. Sonaba bien. Y así es cuando tú puedes tomar una decisión. Puede sonar bien la decisión. Puede ser aparentemente provechosa para ti. Puede ser un cambio, puede ser mudarte, puede ser viajar. ¿Y tú qué dices? Oye, ¿esto es provechoso para mí? ¿No? Vamos con todo si pinta bien. Y no le consultas al Señor sobre esa decisión. Te apoyas de alguna manera en lo que tú deseas.
Y así como estas personas se habían disfrazado para parecer que habían recorrido muchos kilómetros para ver a Josué, así también las decisiones que nosotros tenemos en nuestras vidas se disfrazan, se camuflan, parecen agradables al Señor, pero no lo son. Incluso hemos compartido muchas veces que el enemigo nunca se presenta con cachos y con cola y con un trinche en la mano. No, se camufla, se oculta para que no te des cuenta. Y eso es lo que pasa en las decisiones que muchas veces tomamos en nuestra vida. ¿Y qué pasó con esta historia? En el versículo 9-11 dice: por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisiones para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente en nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya está seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Hasta ahí incluso parecía una historia verosímil, a tu propio entendimiento, al entendimiento que tenía Josué en ese momento. Y así es en nuestras vidas. Qué lindo es que pueda venir alguien y quiera decirte: oye, yo quiero ser tu siervo, ¿no? Qué difícil de rechazar. Y yo trataba de buscar una historia parecida a esta que había pasado en mi vida. Y esta historia se remonta a cuando yo tenía 13 o 14 años, hace muchos años. Yo tenía un familiar y ese familiar estaba caminando a unas cuadras de mi casa. Nosotros vivíamos en Surco y cuando estaba caminando ve a una persona de muy bajos recursos, con rasgos andinos, con su pollera, sentada al costado de un puente. Y se veía toda triste. Y esta persona se acerca y le dice: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y esta señora, porque era una señora, le dice: estoy así porque estoy muy triste. He venido a Lima y me han querido engañar muchas veces. Y no confío en la gente. Esto no es como mi pueblo, donde todos nos conocemos. Esta es una ciudad muy grande donde no puedo confiar en la gente. Y esta persona le dice: oye, yo te voy a ayudar. Y acá pongo un paréntesis. ¿Está mal ayudar a las personas? Seguro que no. Entonces le dice: yo te voy a ayudar. ¿Qué es lo que necesitas? Y esta persona ahora le dice: mira, yo tengo un tema, pero tengo miedo que me engañen. Mira, tengo este billete de lotería. Y tengo este billete de lotería y acá está el número y acá está el periódico del resultado de esta lotería. Y me he ganado la lotería. Y tengo miedo de que alguien me ayude a cobrar esta lotería porque pienso que me van a robar. Y esta persona le dijo: bueno, pero yo te puedo ayudar. Y ahí la primera decisión que ella tomó, o él tomó, fue que primero quería ayudar a alguien, pero de ahí estaba la lotería. Y había un deseo de cobrar esa lotería. Porque esta persona le dijo: si tú me ayudas a cobrar esta lotería, yo te puedo dar un poco a ti, te puedo dar un porcentaje. Y bueno, le dijo: sí, yo te puedo ayudar. Entonces esta persona le dijo: pero es una costumbre andina que si yo tengo que confiar en ti, tú también tienes que confiar en mí. Y yo necesito que tú me muestres algo de valor. Entonces esta persona le dijo: bueno, perfecto, yo vivo acá cerca, acompáñame a mi casa, que yo te voy a mostrar algo de valor. ¿Ok? Entonces fueron caminando los dos, caminaron como 4 cuadras, y como 1 cuadra y media antes de llegar a la casa, esta señora le dijo: yo te espero acá, porque tengo miedo que me engañen, anda tú.
Entonces esta persona la dejó en esta esquina, siguió caminando, entró a la casa y fue al cofre a sacar sus joyas. Y estaba sacando las joyas cuando yo entro, porque yo vivía frente a un parque y estaba jugando y entro y me encuentro con esta persona. Y le digo, ¿qué pasa? ¿A dónde vas tan apurada? Y me dice, no, y me cuenta esa historia. Y me dice, rápidamente me la cuenta, ¿no? Y me dice, y tengo que llevarle esto para que ella confíe en mí. Y yo le dije, pero no vayas. Es absurdo lo que me estás diciendo. Yo tenía 14 años, pero yo era muy desconfiado. Es absurdo lo que me estás diciendo. Y ella me dijo, no, pero yo tengo que ir para que ella confíe. Entonces al final no logré convencer a esta persona de llevar las joyas. Lo único que le dije es, vamos a hacer lo siguiente. Abre el cofre y saca la mitad de las joyas. Y solamente llévale la mitad. Total, ella no va a saber si le está sacando todas las joyas, la mitad o un poco. Y bueno, me dijo que sí y finalmente hizo eso. Entonces, agarró y salió con la mitad de las joyas donde esta señora. Y le mostró las joyas. Entonces la señora le dijo que en su pueblo había este ritual de poner las joyas en un paquete. Entonces agarró y sacó un trapito, puso las joyas en el trapito, las amarró y las hizo como una bolita y las amarró fuerte. Entonces le dijo que le agradecía, que ahora ella ya confiaba en este familiar y que podía llevarse las joyas a su casa y ella le esperaba para ir a cobrar la lotería. Entonces esta señora regresó a la casa, yo ya estaba en la cocina y me dijo, mira, ya están las joyas acá, voy a regresar con ella para ir a cobrar la lotería. Y yo le dije, un ratito, vamos a abrir. Y a la hora que abrimos ese trapo que estaba bien amarrado, encontramos piedras. Entonces a ella le habían cambiado todas sus joyas por un paquete que lo tenía preparado previamente con el mismo material seguramente y le había hecho lo que se llama el cambiazo, ¿no? Y esta persona estaba desesperada, ¿no? Y ahora voy a salir a buscarla. Evidentemente salió a buscarla y ya no estaba, ¿no? Y ahí vemos una serie de decisiones que pueden haber tenido motivaciones válidas, que pintaban bien, que eran lógicas, pero terminan siendo camino de pérdida, como la historia de Josué. Todo parecía bien. Regresando a la historia, porque cuando yo recordaba esta historia, que es una historia que siempre la comento con este familiar, y bueno, ya pasaron los años y nos sorprendemos, ¿no? de esa historia, fue muy parecida a esa historia de Josué, ¿no? Bueno, pero la historia de Josué continúa en el versículo 14 y dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Josué hizo una alianza, hizo un pacto de no agresión con este pueblo. Había sido engañado, pero lo más importante de este versículo es que él no había consultado a Jehová si esa decisión era la adecuada, era la correcta. Y lo peor de todo es que Jehová ya le había advertido sobre hacer alianzas. En Deuteronomio 7, del versículo 1 y 2 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellos alianza, ni tendrás de ellos misericordia. Jehová le advierte que no tenga misericordia de sus enemigos, que no hagan alianzas. Y Jehová sabía que las personas
se iban a fijar en las circunstancias, en los aspectos físicos, externos, como lo había dicho Josué, para que lo llevara a tomar una decisión errada. Y así como tú y como yo, que tomas decisiones que te parecen a tu propio entendimiento las correctas. Y bueno, tan solo pasaron 3 días para que todo se descubra, así como la historia de ese familiar que bastó abrir esa envoltura para darse cuenta que todo había sido un engaño. En el versículo 16 en la historia dice, pasado 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. O sea, todo había sido una farsa, todo había sido un engaño. Josué había caído en ese engaño. Y de ahí la historia dice que después de esos 3 días, y se dieron cuenta que había sido un engaño, ellos entraron en una disyuntiva. Si matarlos o cumplir el juramento y el acuerdo que habían hecho con este pueblo. Y Josué les perdona la vida. En el versículo 26 y 27 de Josué 9 dice, y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de sus hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Josué y el pueblo tuvo que tomar la decisión de respaldar su juramento. Y ahí no acaba la historia. Luego, todos los otros enemigos, cuando se enteraron de este pacto, de este arreglo que había hecho Josué con este pueblo, todos los otros enemigos decidieron atacar al pueblo de Gabaón. Y el pueblo de Gabaón no se le ocurrió mejor cosa que recurrir a Josué para pedirle ayuda. Eso es increíble. Para pedirle ayuda porque los querían atacar. Y Josué los ayudó y los venció con la mano poderosa de Jehová. Está en Josué 10:11, dice, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Y acá es increíble la fidelidad de Jehová, el amor que tiene Jehová por sus hijos. Aún Josué, habiéndole fallado, no habiendo consultado una decisión tan importante, Jehová le da la victoria. Igual que nosotros. Muchas veces, cuando metemos la pata, cuando cometemos errores, ahí está Jehová para tendernos una mano, para levantarnos. Ahora vemos este ejemplo donde Josué no consultó a Jehová. Y la verdad que a mí me parece familiar. Y ahora yo quiero hacer la misma pregunta. ¿Cuántas veces le pedimos permiso a Jehová? Y cuando yo comencé este compartir decía, conforme vas avanzando, esto se va poniendo más difícil. ¿Y por qué? Porque a lo largo de nuestro caminar hemos cometido muchas fallas y muchos pecados. Y siempre nos hemos puesto de rodillas con un corazón sincero y arrepentido delante del Señor. Y el Señor nos ha perdonado. Tenemos un dolor tremendo en el corazón cuando le fallamos al Señor. Y lloramos y nos ponemos a sus pies de rodillas para pedirle perdón. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces nos ponemos de rodillas para pedirle permiso? Por eso
El mundo tiene un dicho que es muy conocido. Dice, más fácil es pedir perdón que pedir permiso. Y es triste, porque a veces en nuestro caminar como hijos de Dios nos pasa lo mismo. Y hay una directa relación. Mientras tú como un hijo de Dios comiences a pedir más veces permiso al Señor para tomar las decisiones en tu vida y el Señor las apruebe, menos veces vas a tener que pedir perdón por las torpezas y errores que cometes. Y hay una directa relación. Entonces pon sobre la mano derecha las veces que tú le has pedido permiso al Señor en tu vida. Y pon sobre la mano izquierda las veces que te has puesto de rodillas a pedirle perdón por las torpezas, por los pecados, por las faltas que has cometido en tu vida. ¿En dónde hay más veces? Seguro que del lado del perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir permiso? Y pedir permiso no es decirle, Señor, voy a hacer esto, te cuento que he tomado la decisión de hacer esto. Y ya está. Ya le conté al Señor, check, ya lo hice. Se trata de pedir permiso y se trata de esperar una respuesta. Lo que pasa es que no queremos escuchar algo diferente. Somos orgullosos, somos autosuficientes. Nos cuesta reconocer con nuestros actos que el Señor es más sabio que nosotros. Seguro que lo sabemos en la teoría. Todos los creyentes saben que la sabiduría de Dios es enorme. Es mucho más grande que la que tenemos nosotros. Yo creo que eso es algo que todos podemos reconocer esta mañana. Creo que nadie tiene la duda de reconocer que el Señor es mucho más sabio que nosotros, que el Señor es fiel, que el Señor no se equivoca, que el Señor no nos falla. La pregunta es que si con nuestros actos decimos lo mismo. Porque si no somos capaces de poner nuestras decisiones delante de Dios y reconocer que Él tiene que aconsejarnos, que Él tiene que guiarnos, que Él tiene que decir lo que está bien y lo que está mal, Él tiene que decir lo que es agradable a Él o no, con su sabiduría, y no lo hacemos, finalmente es lo mismo, es saber la teoría y no ponerlo en práctica. Y ahí está el gran reto del creyente. No queremos someternos a una decisión que de repente no nos guste en nuestro corazón. No queremos someternos a una decisión que de repente el camino es más difícil, que de repente es más costoso. Pero hermanos, el camino es angosto, no es ancho, no es fácil. Y eso tú ya lo sabes como hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Escogemos la forma más fácil, porque nos gustan las cosas fáciles. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso es lo que dice el mundo. Y muchas veces eso es lo que nosotros hacemos. Porque para estar de rodillas y pedir perdón, y no digo que esté mal pedir perdón, estás muy bien. Ponernos delante de Dios, reconocer nuestras faltas y nuestros pecados, tener ese dolor que tenemos en nuestro corazón cuando le fallamos y ponernos de rodillas y pedirle perdón con un corazón humillado, es agradable al Señor. Pero es más agradable al Señor cuando le pedimos permiso para conducir nuestras vidas, cuando demostramos una dependencia hacia Él para guiar nuestro futuro. ¿Cuántas veces, hermano, has estado de rodillas preguntándole al Señor qué hacer en esta situación? En Proverbios 19:21, la palabra nos dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Recurre a su buen consejo. Y no digo que va a ser agradable o fácil, seguro va a ser trabajoso. Por ahí no va a coincidir con lo que nosotros queríamos.
pero la decisión de Jehová tiene que prevalecer en nuestras vidas. O sea que yo te animo, hermano, a partir de hoy, a llevar esa cuenta. ¿Cuántas veces le pides permiso? ¿Cuántas veces le pides perdón? O peor aún, cuando le estés pidiendo perdón de rodillas, pregúntate, ¿por qué no le pediste permiso en esa situación? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a no pedirle permiso? Y pídele perdón por no pedirle permiso. En la Biblia hay un personaje, un hombre, que se decía que tenía un corazón conforme a Jehová, y es el rey David. Y vamos a ver rápidamente algunos ejemplos del rey David, en donde el rey David consultó al Señor y otras veces no consultó al Señor. En Hechos 13:22 dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y vamos a ver ejemplos donde claramente David sí le consultó al Señor y otras veces que no. Vamos a ver la diferencia de los resultados. Los primeros ejemplos vamos a ver un David sumiso, un David sujeto, un David que anhela la guía de Jehová. La primera historia está en 2 de Samuel 5, versículo de 17 al 19. Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y acá vemos un David que no quiere tomar una decisión y que le consulta a Jehová, ¿voy o no voy? Y Jehová le responde. David estaba convencido que necesitaba su ayuda y su dirección para tener éxito en la batalla. Estaba convencido que para que un hijo de Dios pueda tener éxito en su vida, tiene que depender de Jehová. David sabía esto. Y tú también lo sabes. Tú también sabes que la decisión que tú quieras tomar, que genuinamente quieres que te vaya bien, necesitas buscar la guía y la aprobación de Jehová. En otro ejemplo, que está en 1 de Samuel 23, del 1 al 5, dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que vosotros en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Y acá nos vamos a parar. David le hace una consulta a Jehová y Jehová le dice, sí, anda. Pero de ahí vienen las personas que están con él y le dicen, oye, ¿cómo vamos a ir? Tenemos miedo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en estas circunstancias? Cuando el Señor nos dice algo y nosotros por ahí le consultamos a alguien más o por ahí escuchamos alguna influencia respecto a esta decisión y nos hace dudar. ¿Qué hace David? Lo que deberíamos hacer nosotros. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y así hizo David. Y causó una gran derrota a ese pueblo y libró a los de ese pueblo. Acá vemos a David que le vuelve a consultar al Señor.
que las personas que estaban a su alrededor de repente estaban viendo las circunstancias, lo que ellos estaban viviendo. Pero el Señor quiere creyentes determinados, que tengan fe en lo que Él nos dice, que no tengamos miedo, que tengamos la convicción de que lo que nos va a decir el Señor es lo correcto. Después tenemos la historia de David, donde David no consultó a Jehová. Una de ellas es cuando David intenta mover el arca. Era algo importante y no le consultó al Señor. Y dice en 2 de Samuel 6, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó y partió de Baal de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre lo cual eran invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usías y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y dice más adelante, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Era una decisión importante, mover el arca. Movían 30,000 hombres y todo parecía bien. Pero David no le había consultado a Jehová si tenía que mover el arca. Y en 2 de Samuel 6, 6 y 7 dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. En un segundo todo parecía bien, todos danzaban, llevaban a todos estos hombres y este hombre cayó muerto por tocar el arca. Al final el arca no pudo ser llevada a Jerusalén y David reconoce su falla. La otra historia de David, y es muy conocida, y no vamos a entrar en detalles, es cuando David decide hacer el censo al pueblo de Israel. Hemos estudiado algunas historias del Antiguo Testamento, en donde las personas que le consultaban al Señor le iba bien y las que no consultaban al Señor les iba mal. Y seguramente pedían perdón. Son ejemplos del Antiguo Testamento. Pero hay un ejemplo, que es el ejemplo del Señor Jesús, que nos habla muy fuerte a nosotros los creyentes. Porque era Jesús, el Hijo de Dios, perfecto. Y es un gran ejemplo para todos nosotros. Y está en Mateo 26, del 36 al 39. Y el título es Jesús ora en el Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Miren este gran ejemplo. Jesús mismo, postrado delante del Padre, diciéndole, pasa de mí esta copa, con un alma, con mucha tristeza, pero al mismo tiempo diciéndole, pero no quiero que sea como yo quiero, sino como tu voluntad. Jesús mismo pidiendo la dirección del Padre, pidiendo su aprobación, anteponiendo sus deseos, su tristeza, y diciéndole, no sea como yo quiero. Así debe ser nuestra vida. Así deben ser nuestras consultas al Señor respecto a nuestras decisiones. No se haga mi voluntad. Quiero obedecerte, Señor, en lo que tú me digas.
Esta mañana hemos aprendido, es más fácil pedir perdón que pedir permiso, piensa el mundo. Y eso es lo que hace todo el mundo. Los hijos de Dios no hacemos lo que hace todo el mundo. Somos diferentes. Y siéntete orgulloso de serlo. Para nosotros, a partir de hoy día, va a ser más fácil pedir permiso que pedir perdón. Tratemos de hacer la voluntad de Dios siempre en nuestras vidas. Nos tomará más tiempo, nos tomará más tiempo. Tendremos que esperar, tendremos que esperar. ¿Tendremos que ir muchas veces contra los deseos de nuestro corazón? Sí. Pero sabemos que todo lo que obra es para bien, si viene de su trono. Eso es lo que quería compartir con ustedes esta mañana. Que Dios los bendiga. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de maldad, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame en tu camino eterno. Bendito Dios, mi voluntad la he rendido ante tu altar. Bendito Dios, todo mi ser quiere vivir en tu santidad, quiere vivir tu santidad. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de maldad, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame en tu camino eterno. Bendito Dios, mi voluntad la he rendido ante tu altar. Bendito Dios, todo mi ser quiere vivir tu santidad, quiere vivir tu santidad, quiere vivir tu santidad.